Shalom, shalom, ¿qué dices? ¿Cómo va? Shalom, Arab, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado? Baruch Hashem, gracias a Dios, todo muy bien. Hoy tengo día de entrevistas, de varios youtubers me hicieron entrevistas, así que estamos entre entrevista y Baruch entrevista, Hashem. gracias a Dios. Baruch Hashem. Así que bueno, gracias por este espacio. La idea es grabar media hora, y después otra media hora, tenemos dos enlaces. Después esta primera parte la corto y así sale esto, y lo subo, como dijimos, a mi YouTube, y después de ahí tú lo tomas y después lo distribuyes o yo te doy el enlace. Eso no, Ok, Arab. ¿está bien? Obviamente, primero que todo, de verdad, un gusto poder hablar con usted, un gusto estar en contacto con usted, de verdad, honrar con tanta trayectoria, de verdad, un gusto totalmente. Baruch Hashem, gracias a Dios, celebro tu impulso por ayudar a las personas y vamos a dar un formato. Justamente, hay diferentes esfuerzos en diferentes partes de países de habla hispana para Sí, ayudar auténticamente a las personas que tienen sinceridad y que sean parte de nuestro pueblo en forma auténtica, y eso es lo que más queremos. eso es lo que importa, eso es lo importante, Besat Hashem. Bueno, Así que bueno, Rab, cuando tú digas comenzamos y así sabemos que ahí cortamos. Pero bueno, dime. ok, listo, bueno, entonces, lo primero y lo principal, pues, me gustaría que nos contara un poco de quién es el Rafael Groisman, cuál es su cómo empieza a ayudar a personas en proceso de conversión y cómo ha sido todo ese proceso a lo largo de estos años. Bueno, shalom, shalom a toda la audiencia. Me llamo Ariel Groisman, tengo 51 años, casado con Giselle hace 25 años, tenemos cuatro hijas, gracias a Dios. Baruch Hashem. Nací en el seno de una familia tradicionalista judía en Buenos Aires. Cuando hice Bar Mitzvah, la ceremonia de mayor de edad del pueblo judío, empecé a estudiar en la Yeshiva, seminario rabínico de Chabad Lubavitch en Argentina, ahí 5 años. Continué mis Ok, estudios superiores en la Yeshiva de Chabad de Tzfat en Israel, 3 años, ahí me gradué. Y a partir de ese momento, retornando a Argentina, empecé a activar en los diferentes centros del movimiento donde pertenezco, Chabad Lubavitch Argentina. sí, Fui rabino, segundo y tercer rabino en diferentes eh, puestos y diferentes roles de enseñanza, de guía, en diferentes aspectos comunitarios durante 10 años en los centros Chabad Lubavitch, por otros 10 años en el Gran Templo Paso de Buenos Aires, que es una sinagoga centenaria, sí, y en ese, paralelamente, íbamos desarrollando a partir de que muchas personas que no son de la colectividad, no son judías, se acercaban a nosotros y nos preguntaban, ¿cuál es el mensaje que ustedes tienen para nosotros? Entonces yo veía que otros colegas titubeaban, no tenían un mensaje claro, nítido, ¿cuál es el mensaje de la Torah para ellos? Y entonces empezamos a desarrollar, por un lado, inspirado en la campaña de Red de Lubavitch, la difusión de las leyes noágidas, y por otro Najón, lado, un sistema auténtico y un método que funciona para que las personas puedan culminar la conversión al judaísmo, es decir, integrarse comunitariamente y ser parte del pueblo de Israel. ok, Especialmente en el Gran Templo Paso de Buenos Aires, que desarrollamos en forma práctica, ya son cientos de personas que durante más de 10 años, obviamente encabezado por el rabino, el director del Gran Templo Paso, el rabino Yossi Bongarten, que culminamos el acto de la conversión ante el rabinato de Israel y ante los rabinatos oficiales de Estados Unidos, y ok. se integran perfectamente a la comunidad judía, se integran, se casan digamos, perfectamente para ser parte del pueblo de Israel con todos los derechos y deberes. Obviamente, pero asumo de que esto ya es después de un largo proceso. ¿Cómo las personas comienzan a buscar al Rabariel? O sea, ¿cómo el Rabariel se empieza a volver un referente en Argentina? Principalmente porque después de tanto tiempo comprendemos cuáles son las inquietudes y las necesidades y somos como una especie de bisagra entre el mundo judío y no judío. Muchos de los rabinos, el versículo dice, conocerán el alma del converso, vidate met nefesh hager. O sea, Sí, las inquietudes, las vicisitudes, especialmente el trasfondo, y sí, especialmente que la persona que no tiene en sus países mucha comunidad judía, o no tiene contacto directamente con los referentes, no sí. sabe cómo abordar el tema judaico, la información que tiene la tiene parcial, la tiene a través de redes sociales, a través de varios filtros, y tiene muy buena intención, pero le falta la carnadura. Entonces, lo que hacemos es darle un sistema, un método para que pueda comenzar, descubrir si el camino judaico es para él o para ella o no. Para él o no. Quizás que sí, capaz que no. Si no es para él, no hay problema. La Torah tiene otro sistema paralelo
de identidad espiritual, pero sí es para él cómo hacer la transformación del estilo de vida hasta culminar con el proceso. Ok, Arrab, Eh, dentro de este proceso que, o sea, de esto de como este sistema de enseñanza, usted ha detectado que hay personas, porque, por ejemplo, en mi experiencia, conozco muchas personas que llegan con muchas ganas, ay, yo quiero, yo ya, de una, empecemos, pero se van quedando en el camino. Una persona que empieza a buscar, que dice, ok, quiero conocer el judaísmo, ok, quiero conocer la Torá, y llega donde el Rav Ariel Groisman. Esa persona, ¿con qué debe de llegar? O sea, con esas ganas de, sí, ya mismo, ya mismo, ya mismo, o con una actitud más calmada de, ok, vamos a empezar y paso a paso. Tiene que llegar con una actitud de asumir que de judaísmo no sabe nada. Lo que él cree que sabe es parcial y bajo un parámetro y un filtro que no es los fundamentos de la Torah. En la Torah es todo diferente, los parámetros. Es como querer aprender chino a partir del español. Entonces, en español Ok, tenemos, por ejemplo, diéresis, virgulilla, tildes, puntos suspensivos y diferentes recursos lingüísticos y retóricos. Cuando voy a estudiar chino, quiero aplicar lo mismo en ese idioma. Al pero principio voy a tratar de embutirlo y no va a encajar, claro, porque ninguna de las reglas ortográficas, sintácticas del español sirve para el chino. Se lee diferente, se escribe diferente, es otro sistema. Entonces, lo primero es asumir que todo lo que sé no sirve, incluso todo lo que veo parcialmente tampoco sirve, y venir como un ajo en blanco, a estudiar ok. los fundamentos de la fe monoteísta. ¿Y en Y qué momento, perdón, en qué momento esa persona que, ok, llegue como una hoja en blanco con la idea de, esa hoja en blanco tiene un título, quiero conocer la Torá. Ojo, no quiero ser judío, quiero conocer la Torá, porque ya todo llegar a la decisión, yo quiero ser judío, ya eso va a tomar mucho más tiempo. ¿En qué momento la persona se debe de empezar en español de Colombia lo llamamos apretar las tuercas? O sea, se debe empezar a auto exigirse ciertas cosas. Por ejemplo, que le pregunten al Rab, Ariel, Rab, ¿yo puedo comer cerdo o no? ahí va. En primer lugar, si él Es quiere una conocer la pregunta. Torá, no requiere ser judío. Puede conocer la Torá sin ser judío. En primer lugar, nada más que tiene que ir a centros de estudio específicos que le den contenido específico. Esto es una cosa. Ahora, cuando hablamos de ser judío, no tiene que ver con conocer la Torah. No es conocer la Torah igual ser judío. Eso lo piensa la persona en su propio esquema. Tengamos en cuenta que los paradigmas y esquemas que la persona viene a abordar el tema judaico es con los paradigmas de la religión occidental cristiana. Y ninguno de Totalmente. esos paradigmas sabe, nada más que no lo detecta, te lo ve con ese filtro. Si queremos saber qué es judaísmo, judaísmo no es lo que la persona cree que es otra cosa. Empecemos con qué es el judaísmo. La conversa por antonomasia, que todas las leyes de conversión se aprenden de ella, es Ruth. Ruth, la moabita, Ruth, la bisabuela del rey David. En el libro de Ruth, el capítulo 1, nos dice bien claro qué es ser judío. Nos dice lo siguiente. eh, Dijo Ruth a su suegra Naomi, no me supliquéis que te deje, no te voy a abandonar. O sea que donde tú fueres, habré de ir. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Decir tu Dios es mi Dios, o sea, asumir el monoteísmo absoluto de la Torá, eso no se llama judaísmo, se llama noajismo, las leyes noajidas. De hecho, con Ruth aprendemos Ruth el lo que orden de habla que acá, Ruth lo que habla acá es, en primer lugar, la disposición de atar el destino de la vida de uno al pueblo de Israel. ok, Salir de uno hacia, que fue el primer llamado de Dios a Abraham, vete de tu tierra. Entonces, lo primero ok. es atar mi destino al pueblo de Israel donde esté, donde viva y cómo viva. Obviamente, practicando sus leyes y asumiendo el monoteísmo. Entonces, ese es el enfoque de ser judío, quiere decir integrarse a la nación judía, igual que cualquier nación. Todos nuestros países tienen un régimen de adopción de nacionalidad. Por ejemplo, si tú quieres ser de ciudadanía argentina o yo colombiano o argentino es el nativo o por opción. Por opción, el Estado da unas reglas de cómo ser. Acá hablamos que el proceso de conversión al judaísmo es el proceso de integración, inclusión dentro de la nación judía, que al final del proceso judío, no antes. Entonces, la actitud es conocer de qué se trata para saber si lo voy a querer hacer.
O sea, yo lo pregunto más que todo, Rap, porque, por ejemplo, yo me he topado con, muchas ocasiones personas que, por ejemplo, empiezan a estudiar y dicen, no, yo no como cerdo, no mezclo cárnicos y lácteos. O sea, mejor dicho, ellos ya hicieron de forma autodidacta, que en mi opinión es lo peor que una persona puede hacer, ser autodidacta en la Torá. Entonces ya llegan y le quieren enseñar al judío, le quieren enseñar a su rabino a ser judío. Rega, pero usted es el que está buscando judaísmo. Entonces dígame más fácil si yo lo busco usted para que usted me enseñe a ser judío. Entonces por eso le preguntaba de que cuál es Es muy correcta tu esa idea. apreciación, es muy correcto. Por eso, antes de cualquier enseñanza, está lo previo, que es la actitud. La actitud de saberse un paciente que va al médico. Lo único que falta es que el paciente se autodiagnostique y le diga que el médico lo diagnosticó mal. El enfoque viene primario. Eso es lo primero de todo. Saber que del tema no sé nada, no tengo la menor idea, e ir a aprender a ver de qué se trata. Y dejar que el médico le indique quién dijo que tiene que hacerse. Los primeros errores es, va al varón y se circuncida. ¿Quién dijo que tiene que circuncidarse? Y al principio, ¿quién dijo? Son todas cosas que la persona hace porque quiere y eso no lo lleva a ningún lado. Porque las leyes noágidas no son, las leyes judías no son un invento, un secretismo que inventa. Entonces, el primero es dejarse ayudar y seguir a pasos juntillas qué viene primero, qué viene después, hay todo un parámetro de ponderación. Lo primero que hace la gente es dejar de trabajar en Shabbat, es un error total. Empieza hacer todo tipo de mezclas, donde lo primero que tiene que hacer y únicamente hacer es dedicarse a estudiar en forma integral cuáles son los deberes, derechos de la Lo que persona pasa es judía, que, porque la única condición, hay una sola condición para convertirse en judaísmo y no le van a preguntar de qué nació, de qué barco vino, qué color tiene, nadie le va a preguntar nada. Solamente una sola cosa, que es cumplir judaísmo. Entonces, que se dedique a ver de eso. En el transcurso se va a dar cuenta que el judaísmo no se puede practicar en cualquier lugar, que hay diferentes cosas. Una vez que sabe todo, va a poder decidir con libertad. No puede ser libre para decidir si no sabe de qué se trata. obviamente, yo pienso que, por ejemplo, usted dijo que fue con lo que usted empezó, Raf, y era que decía la persona llega con una muy buena intención, pero la Torah no está llena de buenas intenciones, la Torah está llena de mitzvot. Najón, la intención sirve, la intención al principio, no, yo quiero dejar de trabajar. Quizás en su momento le va a servir para, para varios temas, pero no va a ser lo de entrada. No, Rabino, yo ya no trabajo en Shabbat. Entonces, venga, pero ¿y quién le dijo que está prohibido trabajar en Shabbat? No, Rabino, yo guardo Pesaj, por ejemplo, y compro matzá y todo el tema. Entonces, ¿y quién le dijo que lo hiciera? No, porque es que yo vi en YouTube que alguien decía que había que hacer esto. Es más, mi matzá, yo hago mi propia matzá. Entonces, se empiezan a llenar de algo de una, no sé, como una religión que ellos mismos crean, que no es judaísmo, pero Justamente, claro, que la hacen eh, con una buena intención. sí, pero la intención no vale nada y el no conocido tampoco vale nada. El primer requisito es esto, es pasar de la posición cómoda de ver YouTube y estas cositas a entrar en un proceso, no culminar el proceso, empezarlo, asumiendo que no hizo nada de eso. Es otro trajín, otra responsabilidad absolutamente. Si la persona descubre que en su lugar físicamente no hay, quiere decir que ahí no solamente que no puede convertirse en judaísmo, no puede practicar judaísmo, pero no solamente él, el judío nativo tampoco, o sea que en ese lugar no puede haber ningún judaísmo. ¿Me está diciendo que me mude? No, ahora Sí, no, porque ahora no sabe lo que es ahora no, judaísmo, no sabe nada. pero Tiene que empezar eventualmente de lo va a muy deber hacer. bajo. Tiene que empezar de muy, muy, muy atrás. De Y muy eventualmente lo va a atrás. hacer. Justamente por eso. Hablamos de las personas que del 99% que declaran que quieren, eso no tiene ningún interés porque no saben de qué se trata, porque viene idealizado. Hay una idealización que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, el primer paso es equilibrar las expectativas. Que lo que crea que es, y tiene que equilibrarse las expectativas sabiendo qué es en realidad. Lo mismo que una persona que quiere ser enfermero, quiere trabajar de Total. enfermero. Ahora, ¿qué es un enfermero? Lo que él cree que es un enfermero, las series de televisión que ve de enfermería, lo que estudia en la universidad o lo que practica un enfermero. Ay, no sabía que enfermería incluye derramamiento de sangre y ver muertos. Bueno, es eso. El judaísmo no es así. Sí, Es algo alegre y divertido y todo eso, pero es muy diferente a como lo que ve, especialmente cuando la persona esa no tiene familia judía, no conoce el judaísmo real, capaz que en su país directamente no hay, entonces, tiene que asumirse como que no sabe nada y empezar a ser enseñable, que se deje guiar.
Eso es, Si ya yo viene creo que a eso es decir, me lo estás más enseñando mal, importante de la todo. actitud ya es errónea. Lo más importante de todo es eso, dejar ser enseñable y entender que si usted está buscando a la Torá, pues debe de buscar es al que tiene la Torá, no crearse una Torá propia. Sin Eso embargo, yo creo seguro. que ya llegamos al punto de que la persona va a ser judía, pero sin embargo, antes de ser judío tiene que ser Beinei Noach, tiene que ¿Qué quiere saber ser, decir? ser un ser humano. El Sin versículo eso, principal. Hay dos versículos que quiero leer que son los principales. En primer lugar, Deuteronomio 17. Cuando tengas dudas de cómo dictaminar la ley, hay una única autoridad. Anda el sabio de cada momento y lugar y él te va a dictaminar, no te derive derecha e izquierda, etcétera, etcétera. No cualquier sabio de Israel y no cualquier contexto, pero los sabios de Israel en título general son la autoridad del pueblo de Israel y no hay otra. Tanto para las leyes judías y tanto para las versiones. Entonces la persona no puede decir, me siento judío, soy judío. En cualquier disciplina, de lo que sea, en arquitectura, en medicina, en derecho, hay autoridades. Entonces, lo primero es asumir la autoridad. Que quién va a decir que es judío y que no y cómo va a ser su proceso es el tribunal a cargo, no él. Igual que un paciente, para poder avanzar, tiene que asumir el liderazgo y hacer caso a lo que le dice el médico. Esto es en primer lugar. Y segundo, el versículo conocido en Bamidbar, números 15:15, respecto de la comunidad, el mismo decreto regirá tanto para ustedes como para el Ger. Ger no quiere decir comercio, Ger quiere decir aquel que viene a vivir con nosotros. O sea, el inmigrante. ok, entiendo. Pero entonces ahí Inmigrante estaría implica que hablando yo de estoy Gerkosar. afuera y hay un centro. Inmigrante quiere decir que yo estoy afuera y hay un centro y me tengo que integrar. No quiere decir que traigo el judaísmo a mi vida. Quiere decir exactamente lo Ok, contrario. Yo voy a integrarme a donde están los judíos practicando judaísmo. ok, pero Sobre entonces, a eso, ver, ahí te escucho. Es el una prim- ley eterna para todas las generaciones, tanto el que viene a vivir con nosotros como ustedes tendrán el mismo estatus ante Dios. Una misma normativa y una misma ley regirá para ustedes tanto para el que viene a vivir con nosotros como tanto para ustedes. ok, sí entiendo, o sea, pero entonces estoy entendiendo yo de que, obviamente, el tema de hay que aceptar como una jerarquía que hay dentro del pueblo de Israel, ¿sí? Que hay Rabanim, que hay Dayanim, que hay Posecdor, Bejule, o sea, que hay un Rebe en la comunidad judía, etcétera, o no importa, pero que hay una jerarquía y que yo estoy llegando y que yo no voy a llegar a darle órdenes o o a enseñarle al judío a ser judío. Y por el otro lado también estoy entendiendo que esa ley valga que es la aclaración, ese pasuk es muy mal interpretado porque la gente lo interpreta como que la Torah va a ser para todo el mundo, porque la misma Torah dice, va a ser la misma regla para el converso, como o sea, para el ger y para el natural. Entonces hay como una creencia de que quizás la Torah es para todo el mundo, porque dice que es para los dos. Sin embargo, estoy entendiendo entonces de que es al revés, de que le está diciendo a la persona que viene, usted va a venir, nosotros no lo estamos buscando a usted, usted es el que está buscando la Torá, por ende, acóplese a esa Torá que ya existe. El tema es el siguiente, cuando la persona maneja lo principal es el consenso de las palabras, la terminología. Cuando dice Sí, Torah, todo lo que aprendió hasta ahora no sirve, punto aparte. Tiene que empezar de cero, porque todo lo aprendió mal. O sea, no corregir o actualizar lo que sabe. No, no sabe nada. Tiene que no, no. ir desaprender todo. Wow, excelente ese Todo quiere concepto. O sea, decir todo. vamos a actualizar el software. Cuando, No cuando la persona actualice, dice Torah, cámbielo. nosotros agregamos la Torah de acuerdo a los sabios de Israel, para dejar bien claro de qué se trata. Que es la única Torah, pero hay dos Torah. Tenés Torah Bnei Noach, la misma ley de Dios incluye una ley para noajidas y Para una ley Noah. para judíos. Si él quiere ser del pueblo judío, tiene, igual que si yo quiero ser ciudadano colombiano de Estados Unidos, tengo que ir a las autoridades y ver cómo se hace. No inventarme una Argentina o no inventarme otro Colombia, sino llegar donde Absolutamente. ellos y que ellos me enseñen cómo es ser. Y yo plegarme a sus prácticas donde están las prácticas, siguiendo el espíritu de Ruth. Donde vos vivas, yo voy a vivir. Donde lo que te pase, te pase. No es traer judaísmo a mi vida. Ok, No es ser monoteísta. Eso sí es ley no ágida. Sino es al revés. Es yo anular, diluir mi identidad, todo lo que hice, desde qué como, con quién me caso, todo eso, y atar el mi noventa y nueve destino por a ciento perpetuidad al pueblo de Israel.
Sí, el Eso quiere 99% decir. de todo. Entonces, Ahora, una separemos, pregunta. por eso, el 99% de las personas, en la primera sesión que nosotros le damos, y digamos, enseñamos a rabinos que lo hagan, le esclarecemos todo para que hagan ese clic, porque vienen con un formato que la mayoría de las cosas lo aprendieron erróneamente, bajo paradigmas que ni siquiera ellos y subconscientes. Por ejemplo, cualquiera puede enseñar, no hay autoridad. Ay, pero en la religión anterior hay sacerdocio universal. Acá no hay sacerdocio universal, acá hay una autoridad de siempre. Pero siempre fue así en todos lados. Entonces, esto es, ¿me ibas a decir? A mí me parece, a ver, un ejemplo. Yo me he topado dentro de mi mismo, desde en estos años de conversión y todo el tema, y yo también mismo, que por ejemplo que veo cosas que dentro del pueblo de Israel para mí estaban mal, para mí. Entonces yo decía, ok, pero ¿por qué tiene que haberse Faradim, Ashkenazim, Hasidim, Litaim? ¿Y por qué? Porque porque no todos son los mismos y ya, todos una misma alajá para todo el mundo y ya, y yo pienso que se están dividiendo. Después cuando me fui a vivir a Israel, me di cuenta que precisamente el pueblo de Israel es ese abanico de lugares, de circunstancias que hacen de que de la misma Torá, de la misma alajá, salga una opción acá y una opción acá y otra opción acá. Entonces, Jajamim le llaman a eso Shivin Torah, Shivin Panim la Torah. Para una persona que llega de afuera, eso es completamente Absolutamente, complicado absolutamente. de entender, porque es como decirle, ah, no, entonces este está en contra de este y este está en contra de este. No, aquí nadie está en contra de nadie. De hecho, la idea de cada facción del judaísmo es precisamente acercarse más a Hashem, apegarse más a las misbot y a Beglavar o Más todavía, la diversidad no es algo que salió mal, es un factor buscado por la ley. Tanto la diversidad no ágida, 70 naciones, bajo una misma ley, pero Sí, 70 naciones, la diversidad, como el pueblo judío, 12 tribus, etc. Siempre la diversidad es buscada. Yo entiendo que los primeros choques culturales es lo mismo que una inmigración. El mismo proceso que es un inmigrante en un país, lo hace el que viene a vivir con nosotros, el midgayera, aquel que quiere convertirse y si él quiere ser parte. Son choques culturales, por eso es tan importante acudir a no solamente a un rabino que le enseñe, sino a una comunidad de un guía que lo vaya explicando de cómo funciona, porque después de que está dentro, integrándose, se da cuenta que funciona todo diferente. Y ahí le viene el quiebre. Es normal eso, antes no, ni siquiera, absolutamente. ¿qué actitud debe Dentro tener? de eso es muy importante. Hay un estereotipo de que se observan los preceptos que dista mucho de la alhaja. Cuando uno estudia la alhaja de Maseo, o sea, la aplicación práctica de los preceptos, se va a dar cuenta que el 95% de toda la ley es todo igual para todos. Las Total, diferencias son en el 5% y generalmente las diferencias en lo que es más folclóricamente visible. ¿Hace falta vestirse de negro? No, no hay ningún precepto. no, no hay ¿Hace ningún falta que el precepto. pan de Shabbat sea trenzado? No, no hace falta que sea trenzado. No hace falta El tener pelo, no. 99% es todo lo mismo. La diferencia es en un 1% y tampoco en cuestiones estrictas de la ley, digamos, troncales, sino en detalles mínimos y Sí, estilos. uno de mis rabinos me decía de que precisamente estas como diferencias son simplemente digamos, se dieron a través del tiempo por temas de lugares. Estos vivían en España, estos vivían en el norte de Europa. Entonces, lo que comían allá era lo mismo que comían acá, pero los dos comían kasher. O, por Ahora, ejemplo, justamente por eso, o la sea, dinámica de enseñanza, y acá viene el maestro le tiene que enseñar, porque hay una mezcolanza y una ensalada muy grande. ¿Qué es importante? ¿Qué es accesorio? ¿Qué viene primero? ¿Qué después? La persona viene con todo mezclado y piensa que vale todo lo mismo. No. sí, y Lo que primero es, como yo veo una mesa llena de cosas, es limpiar toda la mesa, limpiar todo, que quede vacío. Y empezar con lo primero. Lo primero es que la mesa esté limpia, que es estudiar los 13 fundamentos de la fe. Con resabios de idolatría no puedo hacer nada. Entonces, limpiar la totalmente. mesa, estudiar los 13 fundamentos de Maimónides que se estudia, no se cree, no es que asumo, creo. Tengo que No, estudiarlo, sentarme de qué se trata, ese es, qué es el monoteísmo, qué es la sin revelación ese del Sinai, qué es la... fundamento, No sin ese arranca nada, fundamento no hay Torah. No hay Torah sin los 13 principios de fe. arranca por ahí. Después, ¿cómo es el desarrollo de la alhaja, la normativa práctica? ¿Cómo fue formada de eso? ¿De dónde salió? ¿Por qué es así? Después, la aplicación práctica de los preceptos con cierto orden y guía. No cualquier libro, no cualquier maestro, aplicado a la contemporaneidad, etcétera, etcétera. No solo nunca. Porque
acá algo muy importante. La mayoría de los libros y rabinos judíos le hablan a judíos, no a no judíos. Y es una didáctica Totalmente. diferente. Y este es un error grande de muchos maestros y rabinos que como no tienen experiencia en hablar al no judío, le hablan al no judío como si fuera un judío alejado. Y es un error total. Sí, o sea, pues, le pone las obligaciones ya, desde ya. Ah, sí, como yo le estoy enseñando casos a los judíos, y hay una persona nueva, entonces Eso ya es usted, clásico. ya usted lo trato del todo como judío, entonces ya usted tiene que cumplir todo. Rega, va Entonces, aprendiendo. presupongo cosas que él lo da por sentado, que ni siquiera me pregunto, y no tenemos lenguaje en común. En los primeros es el equilibrio entre las palabras, que cuando diga A, el otro entienda A y no veo J, o ni siquiera sabe otra cosa. Por ejemplo, del lado derecho de la puerta se pone la mezuzá. Esa frase a una persona no judía no tiene ningún sentido. No sabe lo que es mezuzá. No Entonces, ¿qué sabe, va a es hacer? más, le Como el estoy otro le diciendo, habla de entonces, mezuzá entonces tengo que y comprar no una sabe lo que es mesusa. mezuzá, ¿qué hice? Entonces, el primer error es que se exponga en toda la enseñanza que no se lo dirige a otra persona. Sí. El segundo error sería buscar en Google a ver qué es mezuzá. En mezuzá en Google va a aparecer un estuche de la mezuzá, no la El, mezuzá. el tercer error sería comprarla en Temu. Bueno, y también no tiene que comprar, no tiene que hacer nada. Dejarse guiar, que viene primero, que viene después. Algunas cosas sí, algunas cosas no. Por eso despejar el tema. Hay muchas cosas que en principio no hacen falta, que Ok, son los errores una, clásicos. Lo primero que hace una un- persona es comprar un diccionario para hebreo. No hace falta hebreo en ningún punto. ahora, ¿Qué una Tanaj pregunta, tomo? No Raf, hace falta Tanaj. Hay muchas cosas que cree que hace falta y no hace falta nada. una pregunta, Tiene que Raf, dejarse guiar en cada momento y lugar que hace falta. una pregunta, Raf, en este sentido es, usted me trae a colación, por ejemplo, una persona que quiere estudiar medicina, que quiere ser enfermero, y así. La, la, una persona, un Benei Noach, o una persona que quiere empezar a hacer Benei Noach, solamente puede empezar a hacer Benei Noach, pero llega con una idea de gratuidad. No, es que yo estoy buscando a Hashem, entonces como Hashem es todo, todo tiene que ser gratis. Entonces llega la persona esperando qué me dan, y no llega buscando qué puedo yo aportar. Una persona que llega con esa mentalidad de que, ok, hay que pagar las clases. Claro, hay que pagar las clases porque igual cuando usted va a una universidad tiene que pagar su semestre, pero llega con esa idea de gratuidad. ¿Uno cómo le puede ayudar a hacer entender a esa persona que esa idea En de primer lugar, gratuidad no es buena? la palabra gratuidad hay que extirparla del diccionario. La gratuidad no existe, alguien lo paga. En el Estado también. Cuando la gente dice tengo educación gratis, no, lo pagan los impuestos. Esto es en primer lugar. Segundo, de nuevo está copiando el esquema de la idolatría. ¿Por qué tiene que ser gratuito? Ahora, el versículo dice, lo mismo que hace el nativo tiene que hacer el que vive con nosotros. ¿Quién desarrolla las instituciones judaicas que no es solamente una casa de estudios? Es escuelas, baños rituales, un montón de cosas. ¿Quién lo paga? El pueblo judío. Lo primero que tiene que hacer es como yo voy inmigrante a Colombia, y lo primero que digo es, me tiene que dar gratis y no va a pagar ningún impuesto. No. Ahora, Hazme shalom. ahora, por eso hay que separar el 99% que no tiene la menor idea qué es, y en el primer filtro caen todos. Así es mi experiencia. El 99% en la primera clase afuera. Pero no tiene la Claro, menor de qué, porque no llegan tiene ni con una idea de lo idea que es. Tiene que aprender diferente. de qué se trata. No empezar a decir lo que le parece. Tiene que moverse en No, blanco y o durante no llegar mucho tiempo tiene que estar en blanco. a enseñarle al judío qué quiero aprender. No, Bueno, usted está todo bien de, eso, pero rápidamente, ni siquiera en la primera clase, tiene que desestructurarse. Por eso este video va a servir mucho para esclarecer. Bien. Entonces, en primer lugar, es eso. Segundo, el desarrollo judaico, que no es solamente sinagogas y casas de estudio, es todo una serie de insumos y servicios. El judaísmo no se puede practicar en todos los lugares, solamente donde hay una serie de servicios e insumos que la sinagoga capaz que es una pequeña parte. Los principales son sí, las escuelas, los principales es el baño ritual, la mikve, los principales todas las familias judías viviendo el dentro de un régimen kashrut, kasher, por supuesto. Y obviamente que eh, acá hay algo muy importante. En países donde hay muchos judíos, hay mucho judaísmo, y los insumos judaicos son son más más fácil. económicos. No quise que sea Sí, gratis, son más económicos. En lugares donde hay poco judaísmo, es más caro, pero eso cualquier cosa que digamos es lo mismo. sí. Un Una persona ejemplo, tiene que saber una cosa, que en países donde hay poco judaísmo, hay pocos judíos, y el judaísmo, la práctica judía va a ser cara. Eso tiene que saberlo. totalmente. Es la verdad pura.
Ay, Totalmente, tengo una pocos persona fondos. No es tiene que problema del comer pueblo carne. judío. El problema de la persona que tiene pocos fondos. ¿Qué culpa tiene el pueblo judío? Esto es en primer lugar. Sí. Ahora, no pegarse como yo también, de hecho, es una de las cosas que yo siempre trato de evitar y de enseñarlo, de no convertirse en un, voy a decir una palabra fea, un parásito. No convertirse en un parásito para el que ya está. Un ejemplo, voy a colocar un ejemplo. No, es que yo voy para la casa Jabat porque en la casa Jabat hay comida. Oiga, la casa Jabat es un restaurante. Si vas a comer, vas a pagar. No, es que no tengo plata. Entonces, como yo soy judío, me tienen que dar comida gratis, me tienen que dar todo gratis. Bueno, Talit, ahora, ellos esos son me los tienen que dar errores del todo. judío. Puede pasar que algún judío antiguo tenga ese error. Acá hablamos de otra cosa. Acá hablamos que el judaísmo no busca conversos. La persona quiere integrarse. Entonces tiene que atenerse a cómo son las reglas, punto aparte. Sí, Aprender. Y estamos hablando de la verdad de las cosas, cómo funciona. El totalmente. primer paso es saber de qué se trata. Y ese saber de qué se trata dura meses o años. Antes no. Es decir, que no tiene, al principio no tiene que hacer ninguna acción ni menos lo que le parece a él, que no haga nada, que solamente se dedique a aprender auténticamente de qué se trata el judaísmo. Y te van a No cerrar la per puerta sino también. bajo un programa de estudios guiado, que va primero, que va después, abarcador, para que sepa todos los cambios que tiene que hacer. Y te van a cerrar la puerta. La persona también tiene que saber eso, de que como otra vez, el judío no busca conversos. Por ende, el judío es Lo de feliz cerrar con la la puerta y Torá. que se rechaza a la gente, en realidad no hace falta hacer nada de eso. El solo hecho de estudiar ya el judaísmo es bastante complicado para hacer más complicadas las cosas. Sí, Solamente hay que dedicarse, entonces no hay que. Es un error, la gente dice, me van a echar, no te van a echar nadie. En primer lugar, hay que entender una cosa. Las instituciones judías son para judíos, no para no judíos. totalmente. Entonces, no es que te cierran la puerta, es para otra cosa, es como un gimnasio. El gimnasio de mujeres es para mujeres, no para varones. La persona que quiere integrarse tiene que ir a un centro que lo ayuden, un rabino que lo ayuden a integrarse. Eso lleva su tiempo. Entonces, lo primero es Totalmente. estar bien guiado, saber que si en su país hay pocos judíos, hay poco judaísmo. Y va a ser todo poco. Y va a ser difícil, eso es claro. Bueno, y que no También puede para el estar judío solo nativo, tampoco. también para el judío nativo es así. O sea, para todo el mundo es así. Ahora, O sea, y sí que es entender posible hacerlo. de que el judío no es una isla apartada en el mar. El judío tiene que tener comunidad, el judío tiene que Por tener supuesto. un minyan, tiene que tener un centro comunitario. Si no, un judío solo, pues quizás en las historias por allá, de los libros del Baal Shem Tov, de los que vivían por allá, no sé, por allá cerca a Siberia, pero no estamos en ni en esos tiempos ni en esos lugares. Por supuesto. Entonces, el primer paso es estudiar con una guía rabínica cómo es la aplicación práctica de la ley y los fundamentos de la ley. Eso va a llevar al menos un año. Sin hacer nada. No requiere ningún cambio de nada, ninguna ceremonia de nada. A partir que tiene toda la información, la persona puede decir, bueno, yo quiero esto. A partir de eso, busca una comunidad que sea amigable a la conversión del judaísmo. La inmensa mayoría de las comunidades no está en la agenda. Algunas sí. No. De hecho, hay grupos que sin ser una comunidad judía, son grupos que se están armando en Latinoamérica con guía rabínica, que si bien todavía Totalmente. no hay comunidad judía, pues se está armando. Y si tiene supervisión rabínica, Y qué cola acabó eso de es estas una. comunidades. Yo conozco varias que empiezan en una ciudad en la que no hay nada, literal, no hay nada, y empiezan con las uñas, es que ni siquiera con las yemas de los dedos, y Bueno, empiezan a crear comunidad, a crear kasher, a crear estudio, a crear yeshiva, a crear lugares de centros comunitarios. Y esa, eso también, yo creo que como último punto aquí, es muy importante porque las comunidades judías que, por ejemplo, que yo conozco en Estados Unidos y así, y en Israel, se crearon así para ayudar a la misma comunidad. En cambio, hay veces yo he encontrado dentro de las mismas personas conversas que crean comunidad con una idea egoísta. No, esto es mío, ustedes son míos, ustedes no pueden ir a otro lado. O no, si yo creo eso, que nadie más venga. El judío, por el contrario, va con las manos abiertas. Hay una exacto. comunidad, Ahora, llega un judío, adelante, ¿qué te podemos ayudar? Tienes comida, de todo. la palabra comunidad, para aquel que nunca vivió en una comunidad, también es errónea. Por eso lo principal es, la persona llama comunidad a cualquier reunión de personas bajo algo. Y es un error. La comunidad judía es un centro establecido, no solamente física de una sinagoga, sino familias practicantes judaicas que están en algunos lugares muy específicos, o sea, literalmente vecindarios, y en otros lugares no Sí, están. A eso sí, llamamos comunidad judía.
Dijimos que la conversión es integrarse ahí. Entonces, en primer lugar y como primera instancia, dirigirse a las comunidades judías establecidas ya de décadas o centurias en países latinoamericanos. Sí, ¿Cómo es la integración? Eso puede darse así o puede darse no así, depende de la cantidad y el desarrollo que haya. Pero la primera totalmente. instancia no es hacerse una comunidad para sí mismo, sino integrarse a la comunidad judía que tiene centurias al respecto. Donde la hay, donde la hay, donde no Donde la la hay. hay, diferente. Donde no la hay, buscar donde la hay, en Totalmente. primera instancia. Ahora, parte del proceso como el judío es diluir la identidad en no hacer solamente grupos aparte, porque cuando uno se convierte al pueblo judío tiene todos los deberes de judío, entre otras Sí, cosas, casarse entre judíos. sí. Si no hay lazos sociales entre las personas, ¿cómo se hace? Tiene que empezar paralelamente lazos con la comunidad judía practicante donde está. Si no, Obvio, corremos bueno, el en ese peligro de que sentido, haya, como muchas veces pasó en la historia, grupos aparte que no estén escindidos. Imagínate que yo con un grupo de argentinos vamos a Colombia y hacemos un desarrollo argentino-colombiano, pero tiene que estar autorizado por el Estado, no puede ser, si no es una decisión. Eso lleva su tiempo, es un desafío, sí, no vamos es a un hacer desafío, un enclave argentino dentro de Colombia, no. porque ese es el segundo paso de hacer una religión paralela. Por eso muchas instituciones centrales no aceptan estos grupos, por eso tiene que ser con supervisión rabínica. Obvio, Que bueno, en esté ese sentido, quiere decir que esté Ra- coordinado con la institución madre, coordinado. sí, Eso sí, bueno, aquí vamos, bueno, aquí sí, en ese sentido, por ejemplo, Rap, yo le comparto. Hace 13 años, no, 14 años, cuando yo estaba comenzando a buscar judaísmo, nos encontrábamos con con ese punto de que la comunidad judía, digamos, no estaba judía que llevaba décadas acá, de gente del norte de Europa y así, que había llegado acá a Colombia, digamos, no está, ¿cómo se dice? No tiene las herramientas para absorber a alguien que viene de afuera. Entonces las comunidades que hacían nos decían, no, no se puede, no, no hay, lo siento, bye bye, vuelva pronto. Entonces, ¿qué se hizo, por ejemplo, aquí en Colombia? Ok, nos están cerrando la puerta porque no tienen cómo. Ok, nosotros sí podemos hacer. Entonces empezaron a hacer comunidades. Entonces, lo que usted decía, hay comunidades, de estas comunidades antiguas o tradicionales que se llaman, que no están de acuerdo con las comunidades de conversos. Pero en muchas ocasiones les hemos dicho, nuestras comunidades de conversos no vienen a quitarles el puesto a ustedes de comunidades judías tradicionales. Simplemente se creó esta comunidad o estas comunidades en base a que no teníamos un centro comunitario o estábamos en ciudades en las que ni siquiera había judaísmo tradicional. Ok, ustedes no nos pueden brindar estudio, no nos pueden brindar comunidad, no nos pueden brindar nada. Nosotros mismos traemos a nuestros propios rabinos, obviamente, rabinos traídos de yeshivot, y que nos ayuden a formar nuestras propias comunidades. Es un poco complicado dentro de para una persona que nace judía entender eso, guay, pero entonces por estamos creando supuesto. una comunidad pirata. No, no Pero es si una tú lo comunidad piensas, pirata. no, 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 es correcto. Por eso es un desafío que tenemos en Latinoamérica. Está en desarrollo el tema. Sí, totalmente. No, Pero ahora, entonces, el hecho de obviamente, descubrirse que en el y lugar van a donde haber uno está no hay comunidades, judaísmo, sí, y, perdón, y- perdón, Rap, y van a haber comunidades tradicionales que van a estar en contra de nosotros. En mi opinión, no en mi opinión, en mi experiencia. Hace unos meses tuvimos una reunión, por ejemplo, del portal al judaísmo, y llegó uno de los representantes de ellos y dijo, para nosotros nunca los vamos a aceptar dentro de nuestras comunidades. Perfecto, no hay problema. ¿Qué les pedimos entonces a ellos? Entonces no nos obstaculicen nuestra observancia, porque tanto judío es usted como yo, que usted es judío de hace unos cuantos milenios atrás y nosotros hace unos cuantos años nada más, pero estamos tratando de simplemente de hacer las cosas bien, de en buscar realidad estudio de pasa lo Torah, siguiente. Cuando una Kashrut, persona, pasa lo siguiente, el mismo desafío que tiene una persona que quiere integrarse al pueblo judío y en su lugar no hay judaísmo, exactamente lo mismo lo tiene un judío nativo que no practica y en su lugar no hay judaísmo. Es lo mismo. total, pero quizás Hasta estas que toma comunidades piensan que el conciencia, converso va a hasta que llegar a toma conciencia, quitarle. escúchame, hasta que toma conciencia que en ese lugar es imposible la práctica judaica.
Ahora, tiene varias Bueno, formas. bueno, O traer, importar gente que haga una comunidad judaica y desarrolle, y apostando a mucho tiempo, a que se desarrolle, es una apuesta y es válido hacerlo. También es válido que la persona llegue a la conclusión que en ese lugar no hay judaísmo, me mude a un lugar donde sí hay judaísmo. También es válido. Las dos opciones son válidas. Pero, es la mejor, pero digamos de que ahora, no me puedo mudar, no me puedo mudar al lugar donde sí hay judaísmo porque los judíos me están diciendo, no, no te queremos acá. pero Ojo, yo lo digo no, desde mi no es que no te experiencia. queremos acá, digo mudarse de país. Ah, Igual que por Abraham, igual eso. que Ruth. Lo que quiero decir es lo Total, siguiente. total. La Yo persona conozco tiene que, escuchame, personas la persona tiene que ir desde, donde hay judaísmo. Te puede armar en su lugar, y eso va a largo plazo. O sí, puede hacer claro. a corto plazo, donde sí hay judaísmo. Por ejemplo, ¿dónde? Voy a decir, uno toma el mapa, hay 16 millones de judíos en el mundo, no más. Latinoamérica hay, de México a Argentina, hay solo 625.000 judíos. De 625 ciudadanos de estos países de identidad espiritual judía. De Ok, 625 millones, o sea, es muy poco lo que hay. Dentro de esos 16 millones, el 85% vive entre Estados Unidos y Israel. Una sí. opción es desarrollar el judaísmo en su lugar. Otra opción es emigrar a los países donde hay mayor judaísmo. Puede Ok, ser Canadá, puede ser... dentro de esas personas que digamos de que ya pasaron un proceso de estudio serio, que ya tomaron decisiones, que ya están haciendo, Ah, tratan de hacer las cosas lo mejor que pueden al Pitorá, al Pialajá, que tienen estudio. Digamos, no les da para irse para vivir a Israel, no les da para irse a vivir a Estados bien, pero Unidos o está bien, pero es Argentina. otra cosa eso. Que no le da no quiere decir que fuerce. Ahora, acá hablamos de algo muy, muy, muy anterior a eso. Que Sí, los primeros 2 años no tiene que hacer nada porque el proceso de conversión del judaísmo mínimo son 4. Mínimo. mínimo, totalmente, claro. O Y sea, ahora, estamos que diciendo no de que la persona ahora, tiene que dentro ahorrarse de comprar eso, una cantidad si de está siendo cosas. guiado, si no está siendo guiado, no va a ningún lado tampoco. O sea que estamos lo mismo. Ahora, la primera parte es parejo para todos. Te digo, ¿para qué hacer cálculos al principio de dónde voy a vivir cuando todavía no sabe de qué se trata? Entonces, no poner el carro delante del caballo. La persona No, se tiene que relajar y saber que esto va totalmente. para largo. Consecuentemente, tiene que aprender. Y aprender puede aprender en cualquier lugar. Ahora, puede Claro. aprender presencial o virtualmente. De maestros y rabinos del lugar o virtual. Varones y mujeres, con una sola condición. Que sepa explicar judaísmo, ortodoxo obviamente hablamos, a no judíos. Y acá viene el tema. Sí. Hay muchos rabinos que enseñan judaísmo a judíos. Pero explicar a unos judíos, como dice el versículo, conocerás el alma. Hay muy pocos. Le tiene que hablar únicamente en español y cualquier término que se mezcle tiene que explicar de qué se trata para una persona que nunca lo vio. Si yo digo que matzá es una mezcla de agua y harina, es un error explicar así, es una bestialidad. ¿Por qué? Porque la persona va a ir a comprar al supermercado harina, lo Harina mezcla en y agua y agua. hace, pero ¿de dónde quieres que sepa? Nunca en la vida vio. Te tengo que explicar a una persona que nunca vio, o sea, no, incluso un judío no practicante, tiene un registro visual o familiar de qué es. Pero alguien que no viene, ¿de Obvio, dónde quieres que obvio. sepa? Entonces El tenés que que no conoce explicar nada con tiene que... elementos presenciales y virtuales y eso es un arte, es una profesión, es un arte. No cualquiera En lo ese sabe hacer. sentido, yo opino, en mi opinión, de que los rabinos, ojo, rabinos que hayan pasado por una yeshiva, por un kolel, que tengan smijá, o sea, según rabino, no algo diferente. Un rabino es muy positivo que sea un rabino que venga de una comunidad de conversos, ya que él va a saber cuáles son las falencias de estudio que hay dentro de sus mismos conocidos, dentro de sus mismos cercanos. Yo me voy a traer un rabino de Mea Sharim, un ejemplo. Yo vivía al lado de Mea Sharim. Entonces le voy a decir un ejemplo del Rab Stein. Le voy a decir al Rab Stein, venga por favor a Colombia para dar un shiur sobre Kasrut. ¿Qué, qué tipo de Kasrut me va a enseñar cuando él toda la vida comió kasher, para él hay cosas que ya son tan elementales que él me va a decir, no, pero es que eso es un shur sencillo. Enséñele usted Kashrut a una persona que quiere convertirse y verá que eso es un mundo para él, no conoce nada. Coincido en tu visión, y no solamente que se da en temas de giur, de conversión, sino en todos los aspectos de la Torah. La condición para hacer psakdin, para hacer un dictamen, es conocer la ley, observar la ley, conocer la ley, pero también conocer la realidad sobre la que se aplica la ley. Que no sea un Total. libro.
Y por eso hay tantas ramificaciones y especialidades, igual que medicina, hay muchas especialidades, y cada rabino es especialista en un área y no en todas las áreas. Total, también En es el muy, por término que ejemplo, vos para una decís hay persona, dos partes. Está la doctrina, que hay que saber desarraigar la doctrina, hay que aprender, que puede ser alguien que él mismo se conversó, o alguien que se especializó en doctrina para refutarla y todo eso, también puede ser. Y también la aplicación práctica de los preceptos en lugares determinados, pero eso es también para judíos en cualquier lugar. Hay sí, diferentes prácticas, hay 20.000 realidades diferentes. Entonces tenemos que saber en qué país. Es muy fácil decir que comer kasher, pero una cosa es decirlo en el vecindario donde estoy, que es como la Jerusalén de Argentina. Y otra sí, cosa es el lugar donde no hay, que hay que hacer una importación especialmente. Entonces, cada lugar, cada sector tiene sus particularidades. Igualmente, para la persona que recién inicia, esto le es irrelevante, porque el primer año es conocer y abarcadoramente a ver si quiere o no quiere. En es el un trayecto, punto mi muy experiencia, importante. el 90% se da cuenta que no es para él. El Rab Y opina, bien tiene el término de asumir las leyes no ágidas y un 10% avanza al judaísmo. Sí, el Rab pensaría que es sano que una persona que está empezando apenas a estudiar lo inviten a la sinagoga, a las oraciones, lo inviten a Shabbatot y a festividades, o pensaría que esto ya es un paso mucho más cuando una persona ya va mucho más adelante en su estudio. no. ¿Por qué no? Voy a explicar. En primer lugar, cuando hablamos de la sinagoga hay leyes judías. Una de las leyes judías es que tenemos que evitar contacto social en demasía con personas no judías. Por una ley especial del pueblo judío, que el pueblo judío solamente puede casarse entre judíos, de Deuteronomio 7. Es por eso que se Sí, trata de evitar el contacto excesivo social. Cuando hablamos de cualquier interacción social, la gente es libre y se sociabiliza. sí, Entonces, sí por ejemplo, en el Templo Paso y en otros lugares más donde activo, hay espacios de personas, por un lado, que quieren leyes mágicas o que quieren conversión, y se les sí, enseña aparte, no integradas a la comunidad, hasta tanto no estén preparadas para más adelante, pero no al principio. claro, No al principio. No hay que apurarse de eso. Aparte, otra cosa. El rezo es un precepto de un conjunto de preceptos. Está sobre representado. Como la gente, la idolatría, el rezo era algo totalmente importantísimo y casi lo único. En el judaísmo hay una serie de cosas que no es plegaria. Y lo principal del judaísmo no es en la sinagoga, es en la casa. Los sí, fundamentos del kashrut, las leyes matrimoniales, etcétera, es en la casa, no es en la sinagoga. La sinagoga es algo puntual específico. Entonces, la proporción de qué es importante y qué es accesorio tiene que aprenderlo. Entonces, no apurarse totalmente. a correr a la sinagoga, hay cosas anteriores. Si quieres saber, hay un libro que puedo recomendar, Sí, por ejemplo, este conocido, Rezar como judío. sí, Cualquiera lo puede comprar. Rezar como judío explica para un no judío cómo se ve una sinagoga, cómo diferenciar una sinagoga ortodoxa de una no ortodoxa, de qué se trata el libro, tengo que llevar libros, dónde me siento, aspectos prácticos de eso. Y para eso, y hay unos videos también que lo explican, y no hace falta participar propiamente dicho, pero no apurarse a hacer las cosas. y no es También necesario, o la sea, no es terminología. necesario que la persona empezando ya esté en la sinagoga, ya tenga kippah, ya tenga talit, ya tenga... no, nada, relax, No sé de qué va eso, paso sino a que está paso. prohibido. Entonces, eso está prohibido por varias razones. En primer lugar, eso lo tiene que indicar el rabino a medida que se va incluyendo, no al final. Sí, Sí, o sea, al final y no al principio. Al principio hay otras cosas. Además, todavía la persona no sabe si quiere judaísmo porque no lo termina de conocer. No puede, estaría falseando su identidad, en primer lugar. ok, Hay modos de que sí, que no, y cómo y cuándo. Y hay cosas más importantes que lo que él cree que es importante. De nuevo, acá no es lo que él quiere hacer. Es lo que el sistema judaico le indica que tiene que seguir los pasos para poder. También la terminología. Una vez que la persona culmina su proceso de conversión al judaísmo, ya es judío. Y se llama judío, no se llama converso, se llama judío, para todos los efectos. Un minuto totalmente. antes de eso, un minuto antes que emerja del baño ritual, es no judío, total. O sea, es de un paso a un paso. Igual que un estudiante de medicina, que un minuto antes del último examen es estudiante de medicina, y un minuto después es médico. Es médico. Entonces, es importante que las personas que están, y también decir si quiere estar en proceso, lo tiene que decir no la persona. La persona dice, bueno, estoy en proceso. ¿Dónde está? No está nada. Esto tiene que ser indicado por la institución que lo va a acompañar.
Entonces, el primer paso es estudiar, el segundo es practicar dentro de un contexto, saber los desafíos y empezar a desarrollar los desafíos. Igual que el judío nativo, es lo mismo, y eso Pero lleva algunos años. buscar a esa persona o a esa comunidad o a ese rabino o esa organización idónea para esto. No, no buscar al Idóneo primero no lo que tiene que decir la llegó. persona, porque la persona no sabe diferenciar entre lo que vale y lo vale. Tiene que averiguar con las instituciones madre de su lugar, Sí, ir al Ministerio de Culto de su país y a ver qué institución está reconocida, y hablar con las autoridades del judaísmo, digamos, nativo, para hacer, o sea, sí. no que la persona con su criterio, porque imagínate una ciudad donde no hay médicos, solamente curanderos. Y viene un curandero y se disfraza de médico. No tengo herramientas para, como nunca vi un médico, no tengo herramientas para decir Sí. si este es médico o no. Tiene que averiguar con otro, no con sí mismo. No dejarse engañar, porque está lleno de Latinoamérica y países de habla hispana En ese llenos de sentido, engaños. Rap, total. En ese sentido, Rap, usted piensa, yo, por ejemplo, yo tengo una premisa personal que es el que cuando llegues a un lugar y ves que se están disfrazando o que están con muchos trapos encima, asústese. Entonces, por ejemplo, un filtro que el rap podría, bueno, ahorita Baruch Hashem hay internet, hay YouTube, hay una cantidad de cosas, pero un filtro fácil para empezar a medio reconocer algo, llamémoslo, kasher en enseñanza. Cosas prácticas. En primer lugar, averiguar cuántos judíos hay en el país. Hablamos de Sí, miles o de decenas de miles, pero no más. En términos prácticos, en Latinoamérica, Argentina tiene 250.000 judíos, México 60-80.000, Brasil 100.000. Todos los demás sí, países tienen menos. sí, Se ha hablado de pocas personas. Esas pocas personas, para poder practicar el judaísmo, están en vecindarios determinados. Uno agarra Google Maps y hace el entrecruzamiento de las palabras kosher, mikve y yeshiva. En esos lugares están y no en otros lugares, en principio. total. Todo lo demás no va, salvo que sean comunidades que se están recién armando, con alguna supervisión rabínica, es otra cosa, pero también con advertencia, porque las comunidades tienen muy buena intención y están desarrollándose, pero les falta, están un poco verdes. Sí, Entonces, el primer paso es estudiar, el segundo practicar. ok, Ahora quiero detenerme un poquito en el acto formal de la conversión. sí, Una vez que hay suficiente evidencia por parte de muchas personas practicantes de su país, subrayo, suficiente evidencia de que practica judaísmo por parte de las personas de su país, judíos nativos, que sí, pueden dar fe que este cumple, con toda esa evidencia, el rabino a cargo abre un expediente o en los rabinatos de Estados Unidos, los cuerpos rabínicos de Estados Unidos, o del sí, rabinato de Israel principalmente, sí, para hacer el acto formal de la conversión, donde es muy importante que la conversión sea un Bet Din Kabua. Bet Din Kabua quiere decir un tribunal establecido por la comunidad y que se dedica a décadas, no que se junten esporádicamente para hacer un acto y se vayan, porque totalmente. a pesar que el acto eventualmente puede ser legal, le va a costar el reconocimiento de eso. Sí, Digamos. porque le van a decir, ah, pero es que ¿quién lo convirtió? Tal ¿Quién es? persona. No, no conocemos a ese Beidín. Ah, Pero ¿cómo así? Pero es que ellos son judíos. Sí, pero no es un Beit Din Kabúa, es un Beit Din que se armó. entonces, una de las formas prácticas es empezar a entrar en el sitio de internet de Rabinato de Israel, rab.gov.il. Ahí va a haber entre 150 y 200 rabinatos Beit Din, en el mundo aceptados. No, hay más, pero esos son los que están en la lista. Obviamente que en totalmente. Latinoamérica no hay ninguno, No claro, hay. eso seguro, lo descarto. Digamos. Sí, Entonces, una vez que si la persona hace estos pasos, ya es más fácil. Entonces, pide un turno a que tomen el caso de, en los rabinatos de Estados Unidos, en los centros, que son grandes cuerpos rabínicos, ¿sí? RCI, por ejemplo, son dos cuerpos rabínicos que incluyen 800.000 comunidades. Hablamos que en Estados Unidos hay 6.3 millones de judíos. sí, están todos en su 38% del comunidad. judaísmo mundial. En Israel, el 46%. Aparte, en Israel, el rabinato de Israel especialmente es un brazo del Estado de Israel. No hay cosa más. Totalmente. No, es el brazo Entonces, religioso del Estado. exacto. En ese punto, que no va a ser antes de 3 4 años, de que comenzó esto que dijimos, no antes, en ese punto el rabinato le va a indicar eventualmente al varón hacer la circuncisión en calidad de mitzvah, no cualquier circuncisión, y si lo Sí. tuviere hasta Fandan Prit, que es una extracción de sangre en un quirófano, pero en calidad de precepto, no lo Un que hizo camino antes, lo de que hizo antes mitzvah. no cuenta. Varones y mujeres, vi que baño ritual por orden del tribunal, Sí,
Y a partir de ahí, el juramento de observante de los preceptos, que el rabinato, como no lo conoce, toma en consideración todos los antecedentes del lugar nativo de la persona, de Sí. que hay Y judíos nativos que recién dan ahí. testimonio que cumple preceptos. A partir de ahí le expenden los certificados que es judío para todos los efectos, en todos los países, en todas las corrientes, de forma irreversible. Y tiene todos los mismos derechos y deberes que cualquier judío. Totalmente, Rap. Y que solo en ese punto, desde ahí empieza el cumplimiento de las misbot. Y que no ahí termina su estudio, al contrario, ahí comenzó su estudio práctico. Antes estábamos con la teoría, que es muy interesante. Ahorita viene la práctica. Y la práctica, yo conozco cantidad de personas que después del GIUR dicen, nunca pensé que esto era tan complicado. Pero ya tiene más reversa un avión volando, como me enseñaban a mí. Por eso, posible es, cualquier persona se puede convertir, cualquier persona se puede convertir. ¿Qué hace Sí. falta? Nada, solamente practica el judaísmo. El tema es que en los países de habla hispana hay pocos judíos y hay poco judaísmo. Entonces, eso es Entonces hay lo que que muchas veces buscar traba. ese centro de judaísmo. Exacto. Y también personal que hoy en día cada vez más hay, personal, rabinos, maestros, que sepan de qué se trata y que O sea, hagan. Ahora, puede ser que uno empiece en un lugar y termine en otro lugar y va, lo principal es que vaya avanzando, estudia en un lugar y sigue avanzando. Pero lo principal es que vayas avanzando, esto es lo principal. Espacios como totalmente. el tuyo y tu actividad ayudan mucho a que las personas se concienticen y empiecen a avanzar. Y se va Sí, avanzando. y que, por ejemplo, las personas que están en mis grupos de WhatsApp, lo primero que yo les digo, ok, usted ya tomó ciertas decisiones de estudio, etcétera. Lo primero, busque una comunidad judía, busque a un rabino, busque, Baruch Hashem, les puedo dar ciertos contactos, el contacto suyo de las personas que están en Argentina, aquí en Colombia hay otras comunidades, en México, en Panamá, en Estados Unidos, pero no cree una religión usted mismo. No se empiece a inventar cosas, sino déjese guiar. Déjese guiar, haga un borrón en su mente, todo lo que crea conocer, toda la información, deséchela y ahora empiece desde cero, con algo, o sea, con algo que tenga sentido, no con temas que se pudo haber colado de religiones aparte, así. ¿Qué más? Bendito Dios. Por supuesto, absolutamente, absolutamente. ¿Me vas a decir? Sí, bueno, Rab, ya siendo casi las 3 ya, Besrat Hashem, me gustaría en Excelente. algún momento poder volver a repetir esta charla, que el Rab nos dé tips de estudio, que el Rab nos diga cómo podemos acceder a su estudio, a sus lugares de estudio, ya sea físicamente en Argentina o a través de internet, que, Por que el supuesto. Rab nos puede dar. El primer paso es todos los que están interesados en tener una sesión integral de asesoramiento sobre conversión al judaísmo, pues pueden contactar a través de nuestro canal de internet Luz de la Torá, el canal de YouTube Luz de la Torá, o a través de Facebook Ariel Groisman o Rabino Ariel Groisman, o a través de mi WhatsApp, que después lo voy a dejar, Sí, y pedir una sesión de consulta rabínica específica donde vamos a contemplar cada caso y vamos a orientarlo con un programa de estudios determinado para que arranque por ahí. ok. Bueno, Eh, Besrat y Hashem, Rab. Así que bueno, eso es un poco y vamos a quedar para las próximas veces seguir avanzando sobre esto y también escuchar las preguntas de la gente y contestar. Con la ayuda del Creador, Rab. El mensaje Muchísimas es gracias. esperanzador, cada uno puede hacerlo, tiene que saber cómo hacerlo, nada más que eso. Besrat Hashem y dejarse guiar. Excelente. Muchísimas gracias, Rap, que Muy tenga un bien. excelente resto de tarde y muchos éxitos y seguimos en contacto. Todo lo bueno. Muchas gracias, espectacular. Shalom, shalom. Bueno, así que bueno, muy bien entonces y ya en un rato De, mañana lo subo. de una, Rap. Con la ayuda del les pido disculpas que me estuve moviendo, solo que donde estoy allá hay varios niños que estaban corriendo, después me tocó moverme para acá, para el patio. Está muy bien. Así que bueno, por lo menos dimos una introducción, dimos algo nítido, que sea bien claro, porque hace falta, Sí, no hay que ir con subterfugio, hay que ir con claridad a la gente. totalmente, Y bueno, totalmente, estamos totalmente. disponibles para cualquier proyecto que quieran, especialmente, digamos, a mí me parece lo que tienen que hacerse, aunar esfuerzos, cada uno en su lugar, pero que haya, Totalmente. empezando con un programa parejo, empezando con doctrina monoteísta, 13 fundamentos de la fe, arrancando por ahí. Después, las bases de la halajá, para saber qué es la halajá, Ishtalshelut halajá. Después, la halajá Obvio. concreta. Sí, Pero pero, bueno, pero eso toma sí, tiempo claro, porque obviamente, no hay obviamente. quien lo haga. El tema es que no hay muchos lugares y los lugares que lo hay, como no son visibles, porque precisamente el que tiene Torah no es visible, el que tiene Torah vive su vida judía y punto. Entonces el que quiere Torah busca, pero entonces le es complicado. Entonces busca precisamente ese que se disfraza, que hace fiesta y parafernalia, y ese es lo que Por va detrás del supuesto. dinero de la persona, y Hasbe Shalom.
Pero bueno, Besat Hashem que Así que bueno, poco a poco podamos espectacular. Muy casherizar bien, todos estos entonces. temas. Así se Todo lo hace, bueno, así que Rafa. bueno, Baruch Hashem, nos vemos en próximas veces y bueno, ya a partir de que esté subido te lo mando el enlace y empezamos a difundir. De una, Rap, todo lo bueno. Shalom, shalom. Éxitos, bendiciones.